Bien, voy a iniciar este segundo video con esta imagen un poquito curiosa que dice lo siguiente, ¿no? Doctores, buscando información en Google no te hace doctor, obviamente, ¿no? Pero en el caso de los programadores, como ven en la imagen, no es así, ¿no? Esto porque la característica de lo que es nuestra carrera como tal, ¿ya? Eh, los problemas a los que nos enfrentamos son muy, pero muy variados, ¿no? Es decir, de un proyecto a otro, las características pueden ser tan variadas que los problemas son muy distintos. Entonces llega un momento en el que te puedes estancar, es decir, no puedes ya continuar con la resolución de un problema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Normalmente lo que nosotros hacemos cuando tenemos un error en el código es lo obvio, ¿no? Vemos cuál es el error que ha pasado y tratamos de buscar las sugerencias que nos da el ID, Visual Studio en este caso, y si no funciona eso y no te dan algún tipo de sugerencias, buscamos el error específico en páginas de internet que sean de confianza, digamos, que sean información fiable o confiable si ustedes quieren, ¿ya? Y en último caso, si es que no pueden encontrar la solución, a lo que recurrimos nosotros es a las comunidades de programadores, ¿no? Una de las comunidades más grandes, entre otras, es Stack Overflow. Esta es la página, ¿no? Es decir, si ya has llegado a un momento en el que te has estancado, tienes algo de avance, pero te has estancado en una tarea, entonces en esta página puedes plantear lo que te está pasando, ¿no? Es decir, yo he hecho esto y no me funciona, o me sale este error, y adjuntas el error que te está pasando o el comportamiento inusual, y la comunidad es grande, ¿no? Entonces te van a ayudar, van a ver que no pasa mucho tiempo hasta que alguien ya les ayuda con una sugerencia, o tal vez les da incluso la respuesta como tal, ¿no? O les pasan documentación que les va a servir para resolver el problema. Entonces, para el siguiente ejemplo, voy a un poquito ver un tema previo que es colecciones o arreglos dinámicos, que lo habíamos visto en clase en la pizarra, ¿no? Los arreglos o vectores, no sé con qué nombre lo han conocido, no son estructuras que permiten agregar más de un elemento es decir, un conjunto de elementos en una estructura, ¿no? Seguramente en programación 1 han visto lo que son los arreglos estáticos, es decir, un arreglo estático es aquel que una vez que lo defines de cierto tamaño, por decir de 5, tamaño 5, vas a poder almacenar 5 elementos en ese arreglo, ¿no? A diferencia de una variable solamente almacena un valor, ¿no? Un arreglo estático, X cantidad de valores, ¿ya? Pero la desventaja de ese tipo de vectores, arreglos, o no sé cómo lo hayan llamado, es que es estático, ¿no? Entonces, al margen de haber existir tipos de arreglos estáticos, también hay tipos de arreglos que son dinámicos, o que la documentación oficial de Microsoft le llama colecciones, ¿ya? ¿Qué son? También son conocidos como colecciones. Estos arreglos de datos se caracterizan porque su tamaño no es fijo, como su nombre dice, es dinámico, ¿no? Ya que una vez que definimos o damos de alta una colección, inicialmente va a tener cero, es decir, su tamaño va a ser cero, pero posteriormente puedes incrementar o reducir también el tamaño según así lo necesites. Es dinámico, es como un tren, digamos, que tú vas agregando vagones o quitando vagones de donde tú quieras, ¿no? Es una característica bien interesante porque los arreglos estáticos no se comportan de esa manera, ¿no? Um, Tiene grandes beneficios, ¿no? Como dice acá, los métodos que estas contienen, ¿no? En los arreglos estáticos tenemos algunos métodos que podemos implementar, ya por decir, arreglar, ordenar el arreglo o algún otro método, pero en colecciones tenemos muchos más métodos que podemos utilizar, ¿no? Es decir, igual ordenar, manipular, buscar, etcétera. Información contenida dentro de una colección, es decir, es mucho más simple. Las colecciones que más importantes en cuanto a, bueno, en C# serían las listas y los diccionarios, ¿ya? La lista es muy similar a lo que es un arreglo estático lineal, porque como ustedes saben, los arreglos estáticos pueden ser lineales es decir, de una dimensión, como una filita de cajitas en donde en cada caja puedes poner un valor de algún tipo, ¿no? Int, string, char, lo que quieras. Y el arreglo dinámico es lo propio,
solamente que, solamente que la característica es que es dinámico, ¿no? Puedes aumentar o reducir el tamaño. En el otro caso tienes fija una cantidad de cajitas, ¿no? Es decir, es como un mueble ahí que tienes para guardar 10 elementos, pero nada más. Obviamente podrías guardar menos, pero más de 10 no podrías, ¿ya? La sintaxis para la creación de una lista es bastante simple. Pones acá list con L mayúscula, es la clase list, y entre picos paréntesis el tipo. ¿Qué tipo quieres que guardes en esta lista dinámica? ¿No? Podrías guardar números, cadenas, caracteres o inclusive objetos, no solamente tipos de datos primitivos, podrías guardar un objeto, como en el ejemplo del anterior video teníamos una clase que nos permitía crear estudiantes, entonces acá yo podría tener como tipo un objeto del tipo estudiante. Entonces acá podría ser estudiante, el tipo. Es decir, voy a tener estudiantes en mi lista, ¿ya? El nombre de la lista en lower camel case igual a new list, es decir, hay que instanciar también, igual a new list, y entre picos paréntesis el mismo tipo, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma, ¿no? Un ejemplo sería el siguiente, list, entre picos paréntesis, doble, y sería calificaciones parciales, igual a new list doble, entre picos paréntesis, ¿no? O menor igual, mayor igual, si quiere, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma, ¿ya? Obviamente, como esto es dinámico, no es necesario definir el tamaño como lo hacíamos con arreglos estáticos. Lo único que requerimos es definir qué voy a colocar en esta lista. En este caso voy a poner números decimales, ¿no? Y algunos métodos, ¿no? No son todos, algunos métodos que podemos utilizar, por ejemplo, es el método add. El método add utilizamos para agregar elementos a la lista. No es como los arreglos estáticos que lo colocas, por decir, si este fuese un arreglo estático, calificaciones parciales entre corchetes, la posición donde quieres guardarlo, igual a 45. No es de esa manera, aquí se hace con el método add. Calificaciones parciales punto add, y entre picos paréntesis el valor, obviamente este valor tiene que ser del tipo que tú estás definiendo acá, ¿no? Del tipo doble en el caso anterior. Bueno, este es un tipo de dato entero, pero un entero también es un decimal con parte decimal, coma cero, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Con add añadiremos a nuestra colección los valores contenidos entre los paréntesis, ¿no? Este es un ejemplo también de cuando declaramos e instanciamos una lista, podemos definir ciertos valores inicialmente, es decir, valores iniciales, una cantidad determinada. Ejemplo, en este caso, desde acá hasta acá sería lo mismo que hemos hecho en el ejemplo anterior, solamente que este es el tipo float, ¿no? Calificaciones parciales, y lo que tendríamos que poner acá entonces son valores decimales, ¿no? Con el formato float, con una F al final, 7.4F, 8.7F, 9.5F, separados por comas, ¿no? Entre llavecitas, no entre paréntesis como en el anterior caso, ¿no? Acá ya no es como paréntesis, es como llavecitas, ¿ya? Por si algún momento lo necesitan, ¿no? Si quieres eliminar un elemento del arreglo dinámico, lo que utilizamos es el método remove, calificaciones parciales .remove, y el elemento que quieres eliminar. Lógicamente este elemento automáticamente lo va a buscar y va a empezar por el primero, ¿no? Porque un arreglo dinámico, igual que un arreglo estático, tiene índices, ¿no? Desde 0, 1, 2 hasta el tamaño total de tu arreglo dinámico, ¿no? Y si no lo encuentra, obviamente te va a devolver un booleano, te va a devolver false, ¿ya? Y si lo encuentra, lo elimina directamente, ¿ya? Y si tendrías más de un valor de este tipo, de este valor, es decir, si tuvieses 265 en tu lista dinámica, lo va a eliminar el primero, ¿ya? Pero eso podríamos controlarlo desde código, si quieres eliminar todos o alguno en especial, ¿ya? Bueno, pueden probar qué es lo que pasa con el método remove add, qué es lo que hace en lugar de remove, ¿ya? Para que vean qué es lo que pasa. Algunos otros métodos que podemos utilizar, por ejemplo, es el count, nos devuelve el tamaño de la colección actual, similar al length de los arrays, ¿no? De los arreglos estáticos. El remove para eliminar un dato, el insert nos permite añadir un dato
en una posición, es decir, como tenemos índices en una posición determinada. ¿Ya? En este caso, para un poquito ver más adelante la forma de mostrar nuestro arreglo dinámico, hay que un poquito ver qué es el var. No sé si alguna vez lo han utilizado, el tipo var, ¿no? Dice acá, las variables que se declaran pueden tener un tipo implícito var, es decir, var es un tipo, pero un tipo especial, implícito. Una variable local implícitamente tipada se escribe como si hubiera declarado el tipo usted mismo, pero el compilador va a determinar el tipo. Las siguientes dos son declaraciones de una variable funcionalmente equivalente, es decir, cuando creamos una variable hasta ahora, tal vez, si lo han ido haciendo, hay que definir el tipo explícitamente, es decir, int i igual a 2, ¿ya? Eso es un tipo explícito. Pero C# también tiene un tipo que es implícito, del tipo var. Es decir, tú defines una variable del tipo var y le asignas lo que tú quieras. Puede ser un número decimal, una cadena, un carácter, lo que quieras. Podría ser un objeto incluso, ¿ya? Y no es necesario que aquí especifiques que va a ser entero, no, sino que eso lo va a determinar el compilador. ¿Ya? Nota, las variables de este tipo se deben inicializar. Con var lo único que hacemos es dejarle la tarea al compilador de asignar un tipo para nuestra variable al momento de la compilación. Un ejemplo de esto sería lo siguiente, ¿no? Creo una variable del tipo var llamada a y le asigno un valor de 2. Luego creo igual una variable del tipo var llamada b y pongo aquí dentro 2.568 más a. Noten que esto es un valor decimal y esto es un valor entero. Entonces, el tipo de b, cuando se ejecute este programa, ¿cuál va a ser? Lógicamente va a ser un tipo doble, porque aquí hay un decimal, a pesar de que es un entero y lo está sumando. ¿Ya? Si creamos, haciendo un poquito más, ¿no? Un ejemplo adicional, si creamos una variable c, tercera, del tipo var también, y ponemos aquí dentro un string, noten que aquí puedo poner un string, no les va a dar error, puedo poner lo que quiera. ¿Ya? Cuando haga lo siguiente, var otra variable r, una cuarta variable, y le digo que sume b más c, ¿qué va a pasar? Esto es un tipo double, ¿no ve? Y este va a ser un string. Y estoy sumando un double y un string. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que va a pasar es, como este es un string, se va a concatenar, ¿no? El resultado final de esto va a ser, de r, va a ser 4.568 más hola, es decir, 4.568 hola, ¿no? Si muestran esto, hacen este pequeño ejercicio, ese va a ser el resultado, ¿no? 4.5 hola, es decir, el tipo se define en el momento de la ejecución del programa, el compilador decide cuál va a ser. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando usamos arreglos, la mejor forma de mostrar un arreglo es utilizando el método for each. Ya este es un loop, esta es una estructura repetitiva, es un bucle si ustedes quieren, un loop. ¿Ya? El bucle for each se enfoca principalmente para trabajar con arreglos, ¿ya? Estáticos o dinámicos, funcionan, ¿ya? Es decir, ejecuta un bloque de código determinado una vez por cada elemento del arreglo. No es como el for, que tú tienes que definir desde qué número hasta qué número, sino esto es automático, es mucho más fácil de manejar con arreglos, ¿ya? Durante su funcionamiento el bucle for each no evalúa una expresión como el bucle for, sino que lee la cantidad de elementos contenidos en el arreglo que se defina y ejecuta el bloque de código asignado una vez por cada elemento. Con un ejemplo se va a aclarar esto. Si yo tengo un arreglo, digamos, llamado arreglo, donde tengo ahí números de teléfono de amigos, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es aquí definir un for each para mostrar toditos, especificar qué tipo, la palabra in, que sería la sintaxis del for each, y el arreglo. Y acá, entre llaves, todo el bloque de código que se va a ejecutar una vez por cada elemento de mi arreglo que tenga, ¿no? Por eso es un loop esto. Un ejemplo concreto sería el siguiente, ¿no? Tenemos una lista, es decir, un arreglo dinámico del tipo string, donde pongo acá nombres de colores, y les pongo nombres iniciales, rojo, azul y amarillo, ¿no? Es decir, mi lista nombres colores tiene en este momento 3 elementos, rojo, azul y amarillo. Este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2.
el tamaño sería 3 porque empezamos en 0. Si utilizamos un for each para mostrar los elementos, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera, ¿ya? Asumiendo que lo vamos a poner en un label, ¿ya? For each, entre paréntesis, el tipo no lo voy a especificar, directamente le voy a poner un var y que el compilador decida cuál es el tipo adecuado. Y aquí pongo el nombre de la variable del tipo var, le voy a llamar colores. Bueno, en realidad esto debería ser color, debería ser, perdón, en singular, ¿no? Var color in nombres colores. Y lo que hago acá es lo siguiente. Bueno, este es, el in sería parte de la sintaxis y este sería mi arreglo que está acá, ¿no ve? En nombres colores, que contiene los 3 elementos. Entonces, entre las llaves, en mi bloque de código, que en este caso solamente es una línea, lo que estoy haciendo es en el label, en el punto content, estoy poniendo el color acá. Esto lo voy a usar en el color. En el primer caso, entonces, lo que va a hacer en la prueba de escritorio sería, ¿no? Va a entrar por primera vez y en color va a poner el primer elemento de la lista, que sería el rojo. Entonces este rojo lo va a colocar acá, en esta variable. Y a var le va a asignar el tipo string. ¿Ya? Luego viene acá y va a ejecutar esto una vez. ¿Qué es lo que va a hacer? Al label le va a poner en la propiedad content el siguiente texto que dice color, dos puntos espacio, más color, que sería rojo. Luego termina la llavecita acá y vuelve a entrar al for each. Esta vez va a sacar el segundo elemento, que va a ser el azul. Va a venir acá y le va a colocar acá azul. Luego va a terminar aquí, va a venir acá, tenemos todavía elementos, va a poner el amarillo acá, le vamos a el amarillo, termina el bucle, vuelve a preguntar acá, ¿hay más elementos? Ya no hay más elementos, entonces se sale directamente. Entonces el resultado final va a ser color rojo, color azul, color amarillo. ¿Ves? De esta manera trabaja el for each. Entonces tienes relación con lo que es la lista, ¿ya? Bueno, este sería otro ejemplo, ¿no? Acá tenemos un arreglo del tipo string llamado nombres naves. Acá tengo cometa, rayo, destructor. Y lo que hago es acá un for each var item, le estoy llamando in nombres naves. Esto lo que va a hacer es mostrar en una línea de consola todos los nombres de mis naves, ¿no? Cometa, rayo, destructor. Es una captura de pantalla de lo que va a salir. Pueden hacer la prueba ustedes para ver que les va a salir correctamente, ¿no? Eso. Bueno, esto no, esto es una práctica. Directamente voy a pasar a lo que es interfaces, ¿ya? Pero primero, si no, podemos hacer un ejemplo de lo que es arreglos dinámicos. Ya estoy cargando acá, voy a agregar un nuevo proyecto. Ya está, estoy creando acá, le digo aceptar y ahí está mi proyecto. Entonces vengo acá y lo que voy a hacer es crear una clase en donde voy a yo modelar una mascota. Ya, ahí está una mascota. Mi mascota va a tener solamente un elemento, le voy a agregar, y a ustedes si quieren para practicar pueden agregar más. Propful, ¿no? Ya saben esto, propful. Va a tener mi mascota una variable del tipo, un atributo del tipo string llamado nombre de la mascota, tabulador, nombre, tabulador. Ya, solamente un atributo, una propiedad. Voy a crearme un constructor acá vacío y voy a sobrecargar uno más. Ya podría tener solo uno, pero voy a sobrecargarlo. Es decir, cuando yo construya, puedo construir mi mascota con un nombre vacío o podría construir una mascota con un nombre específico. ¿Ve? Y acá le voy a asignar this.nombre igual a nombre, ¿no? Ahí está. Nada más. Nada más. Solamente esto. Es mi clase mascota. ¿Ya? Entonces, esta es mi ventana principal. F7. Acá, bueno, voy a agregar un botón ya para trabajar ahí. Voy a agregar un botón acá. Ya ese botón, doble clic.
y este es mi evento botón, mi evento clic del botón. Entonces acá voy a crearme una mascota, es decir, voy a crear una mascota. El nombre de mi mascota, del objeto mascota, va a ser mascota en minúsculas, igual a una nueva mascota, paréntesis abierto. Fíjense que acá se nota la sobrecarga. Tengo un método que no recibe parámetros, pero aquí si le hago un clic abajo, tengo un método constructor que espera que le envíe un parámetro, el nombre, y este nombre me lo va a asignar a la mascota inicialmente. Yo voy a utilizar este, ¿ya? Pelusa, digamos, ¿ya? Ya estaría mi mascota Pelusa. Voy a crear uno más, control C, control V, a este le voy a llamar mascota 2, digamos, y le voy a llamar a este cachuchín, digamos, ¿ya? Tengo dos mascotas. Entonces, siguiendo la sintaxis de creación de una lista, yo podría crear acá una lista, ya, del tipo pico paréntesis abierto. Acá podría ser int, por decir, si yo quisiera guardar las edades de las mascotas, pero si yo quisiera guardar mascotas como tal, el tipo va a ser del tipo mascota, con M mayúscula. La clase voy a llamarle acá lista mascotas, y acá le voy a poner igual a new, lista mascotas, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Esa es la sintaxis, ¿ya? Entonces tengo una lista que va a contener mascotas, y las mascotas, noten que no es un atributo básico o primitivo, sino que es un objeto como tal. Es un tipo por referencia, ¿no? El otro es un tipo por valor. Entonces acá yo puedo decirle a mi lista mascotas que voy a adicionar una mascota, porque ahorita está vacía. Digo mascota, y acá punto y coma, ¿no? Entonces puedo hacer lo propio acá, lista mascotas punto add mascota 2. Entonces en este caso mi lista de mascotas tiene dos elementos. Si yo quisiera mostrar mi lista de mascotas, voy a utilizar un método, ya, mostrar mascotas, por decir, ya. Entonces voy a crearme acá un método que se llame mostrar mascotas, y le voy a enviar como parámetro la lista de mascotas, ¿no? La lista de mascotas, punto y coma. Estoy asumiendo que existe, pero obviamente no existe, y como no existe, aquí me va a salir error. Pero si yo le hago un clic acá, me va a decir: ¿quieres generar el método para crear una mascota? En pocas palabras, acá está el ejemplo. Sí, le hago un clic y acá abajo me crea el método mostrar mascotas, ¿no? Y estás recibiendo como parámetro, si se fijan acá, una lista de mascotas llamado lista mascotas. Entonces acá, esto yo no lo necesito, voy a utilizar un for each para mostrar tap para mostrar mis mascotas. Entonces, por cada repetición lo que yo voy a sacar es una sola mascota, entonces por eso acá tiene que ser en singular, o pueden dejarlo como ítem si lo entienden mejor. Y acá mi lista se llama lista mascotas, en plural, ¿no? Y lo que voy a hacer acá es lo que yo quiera, ¿ya? Lo que yo quiera, es decir, podríamos mostrarlo. Voy a utilizar un message box, no va a ser muy quizás apropiado, pero voy a utilizar un message box acá, messagebox.show, y aquí voy a poner mascota, o nombre mascota sería, ¿no? Nombre de la mascota, dos puntos, espacio, y lo concateno acá y pongo mascota, ¿no ve? Este elemento que sería un objeto del tipo mascota cuando lo ejecute, por eso aquí lo estoy poniendo var. Si quisiera ser específico, explícito, tendría que poner acá mascota, ¿no? Pero bueno, para eso sirve el var, para que no me preocupe de eso. Mascota, punto, y ya puedo acceder a la propiedad nombre, porque noten que es un objeto, no es una variable primitiva, no es un string, es un objeto. Punto, nombre, para acceder a la propiedad y que me muestre el nombre, ¿no? Ejecuto yo esto y debería funcionar, ¿no? Bien, entonces acá está mi programa. Cuando yo presiono el botón, el evento click dice nombre de la mascota Pelusa, que es el primer objeto que hemos creado del tipo mascota. Pongo aceptar y me va a mostrar el segundo cachuchín. Pongo aceptar, ya no tengo más, y ya no repite el loop, ¿no? El bucle no lo repite. Entonces este es un pequeño ejemplo de lo que es
listas, ¿ya? En el siguiente video ya vamos a ver lo que es el manejo de interfaces, y voy a mezclar interfase con herencia con lista, ¿ya? Y ese va a ser el ejemplo final, ¿no? Entonces, por ahora, hasta ahí nomás.